Bueno, pues yo como dije, quería hablar de las funciones Z y entonces pues hoy voy a explicar cuál es la definición de la función Z asociada a un campo de números y más o menos cómo se ve a qué sirve y etcétera, ¿no? Tiene sentido empezar por la función Z de Riemann. La mencioné cuando estábamos hablando del teorema de Dirichlet de números primos en progresiones aritméticas y ahí hemos hablado de las funciones L que se definen a partir de un carácter de Dirichlet y pues también un caso particular de las funciones L es la función Z de Riemann. Y pues aquí también nos va a servir bastante. Entonces vamos a recordar que la función z de Riemann puede ser definida por la serie, tomamos la suma sobre n mayor o igual que uno de uno entre n a la s. Y esto lo usamos cuando estábamos hablando del teorema de Dirichlet, pero pues tal vez no estaría mal probarlo ahora. Probar que esta serie converge para si la parte real de S es mayor que uno. Entonces vamos a probar primero que ZS converge si la parte real de S es mayor que uno. Y segundo, también un cálculo que ya hemos usado, pues vamos tal vez a ver cómo se demuestra, ¿no? Que vamos a calcular el residuo en s igual a uno. Entonces, vamos a tomar el límite cuando s tiende a uno de s menos uno por zs, y la afirmación es que este límite es igual a uno. Entonces, demostración, pues esto no es muy difícil. Pues primero vamos a notar que, pues de hecho esta convergencia va a ser convergencia absoluta. Entonces converge absolutamente, absolutamente. Y pues si tomamos el valor absoluto de uno entre n a la s, pues esto es lo mismo que uno entre n elevado a la parte real de s. Y esto significa que pues para establecer la convergencia absoluta, basta considerar el caso cuando s es un número real, ¿no? Y pues cómo se hace esto. Tenemos los términos de la suma que es uno entre n a la s y podemos acotar este término de la siguiente manera, que esto va a ser mayor o igual que la integral de x entre x a la s en donde pues la integral entre n y n más 1. Y pues por otra parte vamos a tener también una cota parecida, pero pues cota por arriba, ¿no? Pues aquí solo que hay que poner la integral entre n menos 1, n menos 1 y n. Entonces, pues esto de dónde va a salir, pues va a salir, pues pueden ver la gráfica, ¿no? De esta función 1 entre n a la s, y pues de ahí se ve que sí vamos a tener estas desigualdades, ¿no? Y luego, entonces, la idea es sumar estas desigualdades para, pues, todo n mayor o igual que uno. Entonces, sumando, aquí, si sumamos estos términos, nos sale precisamente la serie que define la función z. Aquí nos va a salir la integral entre, pues, 1 e infinito de x entre x a la s, ¿no? Y pues ahí, pues hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Pues esta desigualdad se cumple para n mayor o igual que 2,
Entonces, pues una parte va a ser también la misma integral, ¿no? Um, que sea la S, y pues aquí vamos a también tener otro término que es uno, ¿no? Y pues estas integrales, pues de hecho, pues es fácil calcularlas, ¿no? Entonces, si S es un número que es mayor que uno, ¿no? Entonces, en este caso, de estos integrales que nos quedan, ¿no? Nos va a quedar uno entre S menos uno, ¿no? Esto es lo que nos va a salir, ¿no? Y entonces, pues tenemos esta desigualdad, ¿no? Z de S, y pues aquí uno más uno entre S menos uno nos va a quedar S entre S menos uno. Pues primero notamos que de estas cotas ya se ve que la serie sí va a ser convergente, ¿no? Y también podemos ahora pues multiplicar por S menos uno, y nos va a quedar la desigualdad uno menor o igual que S menos uno por ZS menor o igual que S, ¿no? Y pues nos interesa entonces qué sucede cuando S tiende a uno, y bueno, pues aquí vamos a tener uno y aquí vamos a tener pues el límite que nos interesa, ¿no? Entonces de aquí pues se sigue que el límite de S menos uno por Z de S, cuando S tiende a uno, pues este va a ser 1, ¿no? Entonces pues otra vez más voy a decir que es un resultado que ya usamos cuando estábamos hablando de las series L y funciones Z, pero pues aquí tienen la prueba, ¿no? Y pues la idea detrás de pues todo lo que vamos a hacer a continuación es ah, definir funciones Z asociadas a diferentes campos de números. Entonces, definición. um, entonces, si tomamos campos de números acá. Entonces, podemos asociar la función Z de Dedekind, que pues intuitivamente es una especie de función generatriz que tiene que ver con los ideales en el anillo de enteros. Entonces la definición es la siguiente, que ponemos que la función Z se define por la serie, tomamos la suma sobre todos los ideales en el anillo de enteros no nulos, y la suma va a ser 1 entre la norma de cada ideal a la S, ¿no? Pues resulta que esta función Z va a codificar mucha información aritmética sobre K. Y eso es lo que vamos a investigar. Pues primero vamos a notar que esta es una generalización de la función Z de Riemann, porque si K son los números racionales, ¿no? Si la extensión es trivial, entonces en este caso el anillo de enteros es Z, ¿no? Y si tomamos los ideales en Z, pues todos los ideales van a ser de la forma NZ, todos los ideales no nulos, ¿no? NZ para n igual a 1, 2, 3 y etcétera. Entonces, si escribimos esta suma, pues esta suma nos va a recuperar la función Z de Riemann. Entonces, aquí se trata de una generalización. Y bueno, pues aunque esta es una especie de función generatriz, la función Z de Dedekind es un objeto analítico, ¿no? Entonces, en particular, nos interesa ver la convergencia de esta serie. Y aquí vamos entonces a probar que en este caso, de la misma manera, esta serie va a converger si la parte real de S es mayor que 1. Entonces, proposición. De hecho, vamos a probar dos cosas. Entonces, primero que esta serie converge absolutamente
absolutamente. Si la parte real de S es mayor que uno. Y segundo, vamos a probar la fórmula del producto. Vamos a probar que, pues aquí en la definición tomamos la suma sobre todos los ideales no nulos y resulta que en lugar de tomar la suma sobre todos los ideales, podemos tomar el producto sobre todos los ideales primos. Entonces tomamos producto sobre los ideales primos en OK y los términos van a ser 1 entre 1 menos la norma del ideal P a la menos S. Sí, esto es lo que se llama la fórmula del producto de Euler. Aquí el producto sobre todos los ideales primos. Entonces, demostración. Pues aquí otra vez más, ¿no? Si revisamos la definición, ¿no? Aquí, pues si nos interesa la convergencia absoluta, pues aquí podemos también suponer que ese es un parámetro real, ¿no? Por las mismas razones que, pues, que vimos para la z de Riemann, ¿no? Entonces podemos asumir que ese es un parámetro real si queremos. Y primero vamos a notar que de hecho que es suficiente probar que el producto converge absolutamente. Entonces será suficiente probar que el producto que tenemos aquí, ¿no? Converge absolutamente para, bueno, para S mayor que 1. Entonces, ¿por qué la convergencia del producto nos va a dar la convergencia de nuestra serie? Pues de una vez vamos a ver, ¿no? Si suponemos que este producto sí tiene convergencia absoluta, y entonces ocupando esta convergencia absoluta, podemos entonces reescribir el producto como la suma que tenemos en la definición. Y pues esto se hace de la siguiente manera. Entonces tenemos el producto sobre los ideales primos, 1 menos la norma de P a la menos S, ¿no? Aquí en el denominador. Y aquí pues podemos ocupar estas las series geométricas, ¿no? Que vamos a tener entonces el producto sobre todos los primos. Y aquí pues lo que tenemos aquí podemos escribir como suma sobre E mayor o igual que 1 de 1 entre la norma de P pues a la a la S, ¿no? Pero pues la norma es multiplicativa, entonces podemos poner aquí S y pues E poner aquí, ¿no? Esto es lo mismo. Y ahora pues la observación es la siguiente, que si tomamos cualquier ideal no nulo, este se factoriza de manera única en ideales primos, ¿no? Entonces, ocupando estas factorizaciones, se ve que si desarrollamos pues esta expresión, nos va a salir precisamente la suma sobre todos los ideales. Entonces nos va a salir la suma sobre todos los ideales no nulos, ¿no? En el anillo de enteros, y vamos a tener pues 1 entre la norma de I a la S, ¿no? Y este es pues es cómo definimos la función z. Y bueno, pues este es el argumento típico que fue encontrado por el mismo Euler, pero pues en este caso no usamos factorización de números en números primos, sino factorización de ideales en ideales primos. Y también usamos que la norma es multiplicativa, ¿no? Entonces, esto demuestra que si el producto converge, entonces este va a ser igual a nuestra serie, ¿no? Y la serie entonces va a converger. Ahora la pregunta es por qué converge el producto, y pues aquí vamos a recordar pues este es un pequeño lema de análisis que
Si tomamos un producto de esta forma, digamos 1 más xn, pues este va a converger absolutamente, este converge, de hecho, sí, solamente sí, pues esta serie, la que tiene como sus términos xn converge. Entonces, sí, solo sí esta serie converge. Y entonces, en, en nuestra situación, bastaría probar que converge la serie donde tomamos la suma sobre todos los ideales primos y los términos son uno entre la norma de P a la S, ¿no? Entonces hay que ver que pues estos convergen. Y pues aquí, ¿cómo se hace esto, no? Entonces, vamos a recordar cómo se encuentran los ideales primos en el año de enteros. Vamos a recordar que un ideal primo, o un ideal primo no nulo, ¿no? Siempre va a estar arriba de algún primo racional P. Entonces, para cada uno de estos, ¿no? Entonces, va a existir algún, algún primo, algún primo racional P, pues tal que el ideal correspondiente pues divide a este primo, ¿no? Y además, pues, además, si factorizamos este P en 1K, pues aquí va a salir, digamos, P1 y E1, PSES, y probamos que en particular, pues tenemos esta forma, ¿no? Que la suma de NI por FI, donde FI son, perdón, EI por FI, ¿no? Donde FI son los grados de campos residuales, ¿no? Esta suma siempre va a ser igual al grado de la extensión, ¿no? Y en particular, pues esto nos dice que a lo sumo, arriba de un primo racional pueden estar, pues, este número de ideales primos. Entonces esto demuestra que hay, um, entonces, dado un primo racional P, entonces hay a lo sumo, pues, este número que es el grado de la extensión, entonces ideales primos P, entonces tales que pues P divide a nuestro primo racional, ¿no? Entonces, esto nos permite reescribir esta suma, pues podemos escribir la suma sobre los primos racionales. Aquí vamos a tener la suma finita, ¿no? Sobre los ideales primos que dividen a P. Y aquí pues vamos a poner, pues, bueno, 1 entre NKQ P a la S, ¿no? Pero, pues, aquí, si queremos obtener una cota, entonces, pues sabemos que aquí el número de estos términos no puede ser mayor que el grado de la extensión. Pues esta es una cota, ¿no? Entonces podemos escribir aquí la suma sobre los primos racionales P, y aquí ponemos entonces el grado de la extensión, y pues también en el denominador, pues esta norma es mayor o igual que P, ¿no? Pues en general la norma de este ideal primo va a ser P a la F, ¿no? Pero si queremos acotar estos términos, podemos tomar F igual a 1 en cualquier caso, ¿no? Entonces, esto va a ser, entonces, P a la S, ¿no? Y pues si la suma que tenemos aquí, pues es la suma sobre todos los números primos, ah, pues, y esto seguramente va a ser menor que, pues, el grado de extensión multiplicado por la función z de Riemann,
de S, ¿no? Y pues si sabemos que la función z de derivando converge, entonces nuestra serie también va a converger, ¿no? Entonces esta es la prueba. Entonces hemos probado que la función z de Dedekind converge si S es mayor que 1 y también probamos de una vez, ¿no?, la fórmula del producto, que describe la suma infinita sobre todos los ideales como un producto infinito sobre todos los ideales primos. Y pues de hecho en los cálculos, en los cálculos que vamos a ver más adelante, va a ser mucho más útil precisamente pues este punto de vista del producto de Euler, porque sabemos cómo describir todos los ideales primos en términos de factorizaciones de primos racionales en OK, ¿no? Entonces, propongo ver algún ejemplo para explicar, ¿no?, qué está pasando. Entonces, un ejemplo, y esto va a ser la función z, digamos, tomamos QI. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la función z de Dedekind asociada a esta extensión, ¿no? Vamos a escribir el producto de Euler. Entonces vamos a escribir el producto sobre todos los ideales primos en el anillo de enteros son estos enteros de Gauss, ¿no? En los enteros de Gauss, 1 entre, pues 1 menos la norma de cada uno de estos ideales primos, ¿no?, a la menos S. Esta es la fórmula del producto de Euler. Y ahora pues hay que recordar quiénes son los ideales primos en los enteros de Gauss. Y aquí vamos a volver al inicio del curso, cuando estábamos hablando de los enteros de Gauss, y ahí pues dimos la respuesta, ¿no? Entonces el único primo que se ramifica va a ser igual a 2, entonces P igual a 2 se ramifica, y entonces arriba de 2 va a estar un solo ideal primo, digamos P2, y la norma de este P2 es igual a 2. Luego, para los primos impares hay dos casos diferentes. Entonces, si P es congruente a 1 módulo 4, entonces en este caso P se descompone en dos ideales primos. Entonces en este caso P en OK va a ser el producto de dos ideales primos, digamos P y P barra, ¿no? Y cada uno de estos ideales pues tiene que tener norma P, entonces, ¿no? Entonces si la norma de P y la norma de P barra es igual a P, ¿no? El otro caso que nos quede es cuando P es congruente a 3 módulo 4, y en este caso entonces P es inerte, pues es decir, este va a ser un ideal primo, ¿no? Entonces un ideal primo, y pues la norma entonces va a ser igual a P al cuadrado, ¿no? La norma es igual a P al cuadrado. Y pues juntando todo esto, ¿no?, la función z de Dedekind, pues escrita como el producto, pues el término que va a corresponder al primo 2, este va a ser 1 entre 1 menos 2 a la menos S. Luego podemos escribir un producto que va a corresponder a todos estos primos que son concurrentes a 1, ¿no? Entonces, si P es congruente a 1 módulo 4, aquí vamos a tener los términos, pues 1 entre 1 menos P a la menos S, aquí pues al cuadrado, ¿no?, porque pues hay dos ideales primos de norma P en cada caso. Y pues en fin, vamos a tener pues otro producto más
que va a venir de los primos que son congruentes a 3 módulo 4, ¿no? Entonces, P congruente a 3 módulo 4. Y aquí los términos va a ser entonces 1 entre 1 menos P. Bueno, la norma va a ser, de hecho, P al cuadrado, entonces P a la menos 2S. Entonces, esta es la función z de Dedekind en este caso. Pero ahora vamos a notar pues, que esto puede ser escrito de otra manera, que pues tenemos aquí estos términos 1 entre 1 menos p a la menos 2s, y pues aquí esto podemos escribir como 1 entre 1 menos p a la menos s por 1 entre 1 más p a la menos s, ¿no? Y entonces podemos hacer la siguiente observación, que pues que ocupando, ¿no? Pues escribiendo estos términos de esta manera podemos entonces ver que pues vamos a tener pues este término que corresponde a 2. También vamos a sacar para pues P congruente a 1 módulo 4 los términos 1 entre 1 menos P a la menos S de este producto. Y de este producto también para P congruente a 3 módulo 4 vamos a sacar pues también todos estos términos, ¿no? Entonces, y juntando todo esto, nos va a salir el producto de Euler para la función z de Riemann. Pues aquí vamos a tener z de S. Y luego nos va a quedar, pues, otro producto que va a ser sobre todos los primos impares. Pues, y aquí este producto nos conviene escribirlo de la siguiente manera. Entonces aquí vamos a tener los términos 1 entre 1 menos, más o menos, ¿no? P a la menos S. Y pues aquí para ver cuál es este signo, podemos denotar el signo correspondiente por xi de P. Y pues este xi de P pues va a ser igual a más 1 o menos 1, dependiendo de si P es congruente a 1 o 3 módulo 4. Entonces este xi de P, este es igual, va a ser igual a más 1 si P es congruente a 1 módulo 4 y menos 1 si P es congruente a 3 módulo 4. Y pues aquí vamos a recordar que de hecho pues este cuate es lo que llamábamos un carácter de Dirichlet. Entonces este xi nos define un carácter, es un carácter de Dirichlet módulo 4. Y, Perdón, ¿ah? Alexei, ¿Sí? creo que falta un factor 1 entre 1 más 2 a la menos s. No, porque, no, porque o sea, ¿de dónde va a salir este factor? O sea, ¿que falta o que no falta? ¿Cuál es el comentario? ¿Qué falta? Aquí, donde tiene la factorización 1 entre 1 menos p a la menos 2s. Lo factorizó. No, pero pues ¿no? Sí, Este, lo factorizó en el siguiente renglón. ajá. Y el del factor de la derecha, no veo que aparezca más abajo. Pues Por- no, o sea, ¿dónde? O sea, yo digo que este 1 entre 1 menos 2 a menos S, lo vamos a meter precisamente en el producto que va a corresponder a la Z de Riemann, ¿no? ok, ya lo vi. Sí, gracias, ¿no? Sí. Porque pues en estos dos, precisamente dos no aparece, ¿no? Entonces, sí. No. Aquí yo creo que todo está bien, ¿no? Ahora, um, entonces vamos a recordar que estábamos hablando de los caracteres de Dirichlet y pues a un carácter de Dirichlet asociamos la serie L de Dirichlet. Pero para la serie L de Dirichlet pues también tenemos la fórmula del producto y entonces pues lo que está aquí es exactamente la serie L asociada a este carácter xi. Entonces esta es la serie L asociada a xi, va a ser el producto sobre 1
entre uno menos xi de p por p a la menos s. Entonces, sí, ahí está. Y ahora, pues podemos también escribir las series L como pues sumas, ¿no? En lugar de este producto de Euler, podemos tomar, pues esta es la suma sobre xi de n entre n a la s, ¿no? La suma sobre n mayor o igual que 1, ¿no? Donde pues para p no congruente a 1 o 3 módulo 4, pues este va a ser igual a 0. Entonces esto es lo que vimos cuando estábamos hablando del teorema de Dirichlet sobre progresiones aritméticas. Y pues entonces esta es más o menos la respuesta, ¿no? Que la función z, en este caso es el producto de la función z de Riemann por la serie L asociada a este carácter xi, pues que está arriba, ¿no? Entonces es una respuesta pues bastante satisfactoria a la pregunta cuál es la función z en este caso. Y ahora pues les voy a enseñar una aplicación curiosa de esta fórmula. Entonces, de hecho, en este caso, entonces el anillo de enteros de Gauss es un dominio de ideales principales. El dominio de ideales principales, el grupo de unidades en este caso son las cuartas raíces de la unidad, más o menos uno, más o menos sí, ¿no? Y pues como consecuencia, si nos interesa esta función z y la queremos escribir como la suma, ¿no? Esto va a ser pues la suma sobre todos los ideales, ¿no? No nulos en ZI, ¿no? Uno entre la norma pues, de este ideal a la S, ¿no? Pero pues aquí sabemos cómo se ven los ideales, ¿no? Este es un dominio de ideales principales, entonces cualquier ideal va a ser principal y también, ya que tenemos como solo este grupo finito de unidades, sabemos que si tomamos un ideal no nulo, para este siempre va a haber 4 maneras de escoger su generador, ¿no? Entonces, los ideales van a ser de esta forma, ¿no? Generados por algún alfa igual a, digamos, x más y, ¿no? Y la norma de y va a ser la misma que la norma de alfa. Este es x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Y bueno, pues si cambiamos este alfa por otro generador, pues esto significa que multiplicarlo por una unidad. Y hay solo 4 unidades. Entonces, podemos denotar, digamos, por Cn. Este va a ser el número de ideales que tiene norma n, pero pues esto es lo mismo que contar el número de enteros x y, ¿no? Tales que, digamos, para fijar un generador, ¿no? Podemos siempre suponer que x y y son positivos y, bueno, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a n, ¿no? Entonces, la función z, podemos escribirla como la suma sobre n de Cn entre n a la s, ¿no? Porque Cn va a ser el número de ideales de norma n. Y aquí, pues aquí esto pues es algo curioso, porque pues vamos a recordar, ¿no? Nos salió que este es el producto de la z de Riemann y esta función L. Entonces aquí vamos a tener el producto de la suma 1 entre n a la s. Y pues el otro término también en términos de sumas, ¿no? Esta es la suma, ¿no? El primer término es la suma de 1 entre n a la s. Y el segundo término es la suma de xi n entre n a la s, ¿no? Esta es una identidad
entre series de Dirichlet. Y para las series de Dirichlet tiene sentido pues comparar los coeficientes. Y si comparamos los coeficientes, vamos a ver que al coeficiente aquí, pues que Cn va a corresponder en la parte derecha. Si multiplicamos estos dos, va a salir pues la suma de xi de d para todo d divisor de n. Entonces, esta es una fórmula para estos coeficientes Cn. ¿Por qué es interesante? Porque esta función Cn al final nos va a contar cuántas posibilidades hay de expresar n como la suma de dos cuadrados, ¿no? Entonces hemos expresado Cn en términos de este carácter módulo 4 xi, ¿no? Y también podemos ver que pues este es un carácter de Dirichlet. Entonces si tomamos dos números coprimos, digamos, m y n, entonces este xi es multiplicativo, ¿no? Xi de mn es xi de m por xi de n. Y también, pues ocupando que este xi es multiplicativo, pues no es difícil ver que c también va a ser multiplicativo, que c de m por n es c de m por c de n. Entonces, ¿esto qué significa? Que los valores de esta función c se determinan por sus valores en las potencias de números primos, ¿no? Pues hay que calcular que es c de un número primo p a la e, ¿no? Y bueno, pues aquí este es un pequeño cálculo, ¿no? Pues pues el chiste es el siguiente, ¿no? El chiste es el siguiente, que vamos a recordar, ¿no? Que este xi es más o menos 1, pues este es más 1 si p es congruente a 1 módulo 4 y menos 1 si p es congruente a 3 módulo 4, ¿no? Entonces, cuando nos interesa esta suma de los divisores de p a la e, pues aquí al final nos va a salir que va a ser igual a 0 si p es congruente a 3 módulo 4 y E es impar. E es impar. Porque pues en este caso vamos a tener una suma donde los términos van a ser más o menos 1 y todos se van a cancelar, ¿no? Y por otra parte, si P no es congruente a 3 módulo 4, nos va a salir E más 1. Pues ahí también pueden ver que lo que nos va a quedar va a ser 1. Entonces, esto demuestra el siguiente teorema. Entonces, supongamos que n es igual a P1, E1, P, S, ES, donde estos son diferentes números primos. Entonces, si PI es congruente a 3 módulo 4 y EI es, es impar para algún i, entonces esto implica que n no tiene forma x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Y por otra parte, entonces, bueno, digamos en el caso contrario, ¿no? En el caso contrario, Cn, si ponemos Cn es el producto de sobre todos los pi congruentes a 1 módulo 4 de i más 1. Entonces, en este caso, este va a ser pues el número de representaciones de n como la suma de x al cuadrado más y al cuadrado con x y y números positivos es precisamente c de n. Entonces, este teorema es una generalización del teorema
teorema de Fermat sobre los primos de la forma x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Porque este teorema nos dice cuando cualquier número natural puede ser escrito como la suma de dos cuadrados y además nos va a contar cuántas posibilidades hay para representar un número como la suma de dos cuadrados. Entonces, si esto lo hicimos ocupando las funciones z, ¿no? Esta es una demostración bastante curiosa, ¿no? Y bueno, pues un ejemplo, tomamos n igual a 25 y pues vamos a ver, ¿no? Si es una suma de dos cuadrados o no es una suma de dos cuadrados, ¿no? Pues este es 5 al cuadrado, ¿no? 5 es congruente a 1 módulo 4. Tiene que haber tres modos de expresar n como la suma de dos cuadrados, ¿no? Y aquí, a ver, esto lo podemos ver geométricamente. O sea que este es el círculo de radio 5, ¿no? Y pues aquí se ve que, pues, ¿cuántos puntos hay en este círculo? Hay 12 puntos, ¿no? Pues 12 puntos porque, pues, estos puntos en el círculo corresponden a las representaciones de 25 como la suma de dos cuadrados, sin tomar en cuenta los signos, ¿no? O más bien, no, pues contando todos los diferentes signos. Y pues esta CN precisamente va a ser un cuarto de esto, ¿no? Por esto sale 3 puntos, ¿no? 3 puntos pues van a corresponder a, digamos, a estos tres si no contamos los signos, ¿no? Y si consideramos diferentes, vamos a considerar diferentes signos, pues entonces pues hay 12 maneras de escribir 25 como como una suma de dos cuadrados, ¿no? Pues obviamente, pues este es 5 al cuadrado más cero, ¿no? Pero también hay otra representación, que esta va a ser 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? Entonces, 5 al cuadrado, pero pues por otra parte es 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y bueno, pues pueden también tomar otros números y ver que esto siempre va a funcionar, ¿no? Entonces, esto digamos que este es generalización, este teorema es generalización, generalización, generalización del teorema de Fermat sobre los primos de la forma x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Sobre p igual a x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Porque ahí, pues, el teorema de Fermat decía que p tiene que ser congruente a 1 módulo 4, ¿no? Y este resultado nos dice que, pues, precisamente que para cualquier n, pues, hay que factorizarlo en primos y ver esto. Solo que aquí arriba yo creo que, pues, aquí yo les mentí un poquito, ¿no? Pues esto va a ser, pues, esta fórmula que tenemos aquí, esto va a pasar si P es congruente a 1 módulo 4, ¿no? Y luego si P es congruente a 3 módulo 4 y E es un número par, esto significa que en esta suma, donde los términos van a ser más o menos 1, todo se va a cancelar salvo un término, ¿no? Entonces, digamos que esto va a ser igual a 1. Entonces, si P es congruente a 3 módulo 4 y E es par, ¿no? Entonces, nos va a salir 1. Y pues de ahí va a salir este producto. Y pues esto se ve como un truco bastante raro, ¿no? Pero vamos a hacer un comentario que en general, entonces si K sobre Q es una extensión abeliana, es un principio general que la función z de K es un producto de las ciertas series L, pues este va a ser un producto para ciertos caracteres de Dirichlet de estas series L. En particular, pues cuando este carácter es trivial,
En este caso, la serie L correspondiente, esta es la función z de Riemann, ¿no? Y bueno, pues esto es algo que va a pasar para cualquier extensión abeliana. La función z de Dedekind va a ser, se va a descomponer en producto de ciertas series L de Dirichlet. ¿Hay algunas preguntas o comentarios a este punto? Sí, una pregunta. Ajá, Eh, en este producto al final de series L, ajá. ¿siempre va a salir este carácter trivial? Sí, sí, el carácter trivial siempre va a salir. Sí, sí. Pero los detalles, cómo encontrar esta descomposición en el caso general, pues esto es algo complicado que pues yo no voy a explicar. Pero más o menos la idea es que esto tiene algo que ver con el hecho de que si K es una extensión abeliana, entonces K puede ser encajado en una extensión psicotómica, ¿no? Q, Z, N para algún N. Y para las extensiones psicotómicas y estas descomposiciones pueden checar el libro de Washington, Psychoatomic Fields, Psychoatomic Fields. Ahí, ahí hay detalles de, pues, de esta descomposición, ¿no? Bueno, estas descomposiciones las vamos a ocupar más adelante para las extensiones cuadráticas. Entonces, pero en general esto sí es un principio general que es válido para cualquier extensión abeliana. Yo tengo Bueno, una pregunta. ajá. Este CN siempre es múltiplo de 4, ¿verdad? No, no, no. O sea, sí, ya entiendo de qué estás hablando, pero yo lo definí de otra manera. Yo puse que CN corresponde esto tiene que corresponder al número de ideales, ¿no? Y cuando el número, contamos los ideales, lo que hacemos es más bien, pues, como dividimos por 4, ¿no? Porque consideramos estos números positivos. Yo considero números positivos precisamente para, pues, fijar un generador, ¿no? Entre 4 generadores diferentes, ¿no? Entonces, más bien si tú vas a contar el número de puntos en un círculo, ¿no? En un círculo de radio raíz cuadrada de n, pues ahí el número de puntos enteros va a ser 4 multiplicado por cn, ¿no? Entonces, más bien va a pasar esto, ¿no? Sí, ya lo veo, muchas gracias. Ajá. Bueno, um, pues esta es una curiosa aplicación, pero esta aplicación precisamente nos explica, ¿no? Que las funciones z son responsables de contar algo, pues, que están contando. Están contando, pues, ideales de cierta norma, ¿no? Y aquí, pues, este es un ejemplo como resolver un problema clásico de la teoría de números ocupando este conteo de ideales por la función z de Dedekind, ¿no?